Hola amigos, bienvenidos a otro video, dejen su like y suscríbanse al canal, gracias. Nunca creí en fantasmas. Ni en demonios, ni en apariciones. Siempre pensé que todo eso era producto de la sugestión, o peor aún, de mentes aburridas que necesitaban algo con que entretenerse. Pero eso fue antes de lo que pasó en casa de mi tía Clara. Todo comenzó cuando mi madre me pidió que la ayudara a cuidar a mi prima menor por unos días. Su mamá había tenido que viajar por motivos de salud y no había nadie más disponible. Yo tenía 22 años en ese momento, y aunque no me encantaba la idea de pasar las noches en una casa vieja, alejada del centro de la ciudad, acepté. No parecía gran cosa. La casa tenía ese aire antiguo, con madera que crujía bajo cada paso y paredes que parecían susurrar cuando el viento soplaba fuerte. Desde la primera noche, sentí algo raro, como si hubiera alguien más allí, pero traté de ignorarlo. Me repetía que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero la segunda noche, las cosas cambiaron. Estaba acostado en el sofá, viendo una película, cuando escuché a mi prima, de apenas 5 años, llamarme desde su cuarto. Fui a ver qué pasaba. Estaba sentada en la cama, abrazando su osito de peluche, con los ojos muy abiertos, fijos en la esquina del cuarto. Le pregunté qué tenía, y ella me dijo en voz baja: «Hay alguien ahí, en la esquina. No tiene cara». Tragué saliva. Miré hacia donde ella señalaba. No vi nada, al principio. Pero cuando me acerqué a la ventana para cerrarla, algo cambió. El ambiente se volvió denso, pesado. El aire era frío, y sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Giré de golpe. Y lo vi. Una figura alta, más alta que cualquier persona que haya conocido. Vestida completamente de negro. No tenía rostro. Solo una negrura vacía donde debería estar su cara. Pero lo peor no era eso, era la sensación. Estar cerca de esa cosa era como tener una pesadilla despierto. Sentía miedo, pero no cualquier miedo. Era un terror primitivo, como si mi alma supiera que esa cosa no debía existir. No pude moverme. No pude gritar. Mi cuerpo estaba congelado, como si una fuerza invisible me presionara el pecho. Mi prima también lo veía. Estaba temblando, sin emitir sonido alguno, solo lágrimas corriendo por sus mejillas. La figura comenzó a moverse. No caminaba. Deslizaba sus pies, lentamente, hacia nosotros. En ese momento, sentí que no saldríamos de allí. Entonces, sin pensarlo, tomé a mi prima en brazos, cerré la puerta del cuarto y corrí escaleras abajo. Me encerré en la cocina y marqué el número de mi madre. Le rogué que viniera por nosotros. Pasamos esa noche en la cocina, con todas las luces encendidas, rezando. No dormimos ni un segundo. Yo mantenía la vista fija en la puerta, esperando que apareciera otra vez. Pero no lo hizo. Al día siguiente, mi madre llegó. Le conté todo, esperando que me creyera. Para mi sorpresa, no pareció dudosa. Solo asintió y dijo algo que me congeló la sangre. Esa figura, también la vi cuando era niña. Nunca le digas su nombre. Nunca le hables. Nunca había oído a mi madre hablar así. Me quedé sin palabras. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en esa casa. Mi tía se recuperó, y mi prima, bueno, ella apenas recuerda algo. Dice que solo fue una pesadilla. Pero yo sé que no fue así. A veces, en las madrugadas, siento que alguien me observa. Siempre pensé que trabajar como niñera sería algo tranquilo. Ya sabes, cuidar a los niños, jugar un rato, ver caricaturas, darles de cenar y dormirlos temprano. Fácil. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche en casa de los Martínez. Tenía 19 años. Era verano y había conseguido el trabajo por una vecina que conocía a la familia. La señora Martínez me explicó que su bebé, Mateo, tenía solo 9 meses y que se despertaba a veces por la noche, pero que por lo general dormía bien. Me mostró la casa,
me dejó la comida lista y se fue con su esposo. La primera parte de la noche fue normal. Mateo tomó su leche, le canté una canción y se quedó dormidito en su cuna. Encendí la cámara del monitor y me fui a la sala a ver una serie en el celular. Todo bien, hasta eso de las 2:30 de la madrugada. El monitor hizo un ruido extraño, como si se hubiera interferido la señal. Me acerqué para ver mejor y noté algo raro. La habitación estaba muy oscura, pero en la pantalla se veía una figura. Una sombra, parada junto a la cuna. Pensé que era un error del monitor. Lo froté, lo moví, incluso me reí nerviosa. ¡Qué tonta!, me dije, es solo una distorsión. Pero entonces vi a Mateo. El bebé estaba despierto, con los ojos muy abiertos, fijos, justo en esa dirección. No lloraba. No se movía. Solo lo miraba. Como si estuviera paralizado. Me levanté de inmediato y subí corriendo las escaleras. Cuando abrí la puerta del cuarto, el aire estaba helado. Como si hubiera entrado en un refrigerador. Silencio total. Ni el bebé hacía ruido. Me acerqué a la cuna. Mateo seguía mirando hacia la esquina del cuarto, donde no había nada, o al menos eso pensé. Porque cuando volteé, sentí una presión en el pecho, como si algo me dijera, no estás sola. Vi una sombra. Oscura, más oscura que la noche misma. Era alta, delgada, con brazos largos que colgaban hacia los lados. No tenía rostro, pero aún así, sentí su mirada. Me atravesó. No supe qué hacer. Mis piernas temblaban, mi garganta se cerró. Intenté gritar, pero ningún sonido salió. Lo único que pude hacer fue levantar al bebé y retroceder. Y fue en ese momento cuando la sombra se movió. No caminó. Flotó, directo hacia mí. En silencio. Sin hacer un solo ruido. Solo, avanzando. Corrí. Bajé las escaleras casi tropezando, con Mateo en brazos, mientras él empezaba a llorar como nunca antes lo había oído. Un llanto desesperado, como si él también supiera lo que estaba pasando. Me encerré en la cocina, prendí todas las luces y marqué a la señora Martínez. Le rogué que volviera de inmediato. Ella no entendía nada, pero cuando le dije lo que había visto, se quedó en silencio, y luego me dijo: «Otra vez no». Esa frase me heló la sangre. Cuando llegaron, me encontraron abrazada al bebé en la cocina. La señora me pidió que no dijera nada a su esposo, y al llevar a Mateo de vuelta a su cuarto, me confesó algo que jamás olvidaré. Eso que viste, ya lo habíamos visto antes. Aparece cada vez que alguien nuevo cuida a Mateo. Pensamos que era nuestra imaginación. Pero tú también lo viste, ¿verdad? Asentí, sin poder hablar. Esa fue la última vez que trabajé como niñera. Durante semanas tuve pesadillas. Soñaba con esa sombra parada al lado de mi cama, observándome. No podía dormir. A veces sentía que algo se sentaba en la orilla de mi colchón, como si me esperara. Con el tiempo, el miedo se fue apagando, pero nunca desapareció del todo. Siempre he disfrutado acampar. El aire fresco, la desconexión del mundo, el crujido de las hojas bajo los pies, todo eso me da paz. Pero lo que viví hace unos meses cambió por completo la forma en que veo los bosques. Fuimos un grupo de 5 personas, mis primos, 2 amigos de la universidad y yo. Elegimos un bosque apartado, en la sierra, a unas 3 horas del pueblo más cercano. Un lugar donde no hay señal, ni luz eléctrica, ni nada. Solo naturaleza pura. La primera noche fue tranquila. Armamos las tiendas, encendimos una fogata y nos sentamos a contar historias, como siempre. Risas, anécdotas tontas, música suave, todo normal. Pero cerca de la medianoche, escuchamos algo raro. No fue un animal. No era el viento. Fue una voz. Una voz de mujer. Lejana. Muy suave. ¿Qué decía? Hola. Nos quedamos en silencio. Pensamos que era nuestra imaginación, o tal vez alguien más acampando cerca.
Gritamos de vuelta. Hola, ¿hay alguien ahí? Nada. Solo silencio. No le dimos demasiada importancia en el momento. Seguimos hablando un rato más y después nos fuimos a dormir. Pero al día siguiente, las cosas se pusieron más extrañas. Durante el desayuno, uno de mis primos, Luis, preguntó si alguien había caminado cerca de su tienda durante la noche. Dijo que oyó pasos y que una sombra pasó frente a su lona. Pensamos que tal vez era uno de nosotros, y lo dejamos pasar. Esa tarde, fuimos a caminar por un sendero cercano. En medio del bosque, descubrimos una especie de altar hecho con ramas, piedras y lo que parecía ser pelo humano trenzado. Estaba en el centro de un círculo de árboles. No había caminos que llevaran ahí. No había huellas. Nos dio mala espina, pero uno de los chicos, Javier, se burló. Dijo que seguro era cosa de brujos o de algún loco del bosque, y pateó el altar, desarmándolo. Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se revolvió. Sentí como si el bosque se hubiera enojado. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché la voz otra vez. Pero esta vez, no era una voz. Eran varias. Y lo más extraño, eran voces de personas que conocíamos. La de mi madre, la de mi hermana, incluso la de mi exnovia. Todas diciendo mi nombre. Llamándome. Nico. Nico, ven. ¿Estás ahí? Ayúdame. Me levanté, confundido. Salí de la tienda con mi linterna, y noté que no era el único. Mis amigos también estaban afuera, pálidos, asustados. Todos decían lo mismo, habían escuchado voces familiares. Nos agrupamos en la fogata, prendimos leña con manos temblorosas, y nos quedamos ahí sin hablar mucho. Solo escuchando. Y entonces, lo vimos. Una figura en el borde del bosque. Oscura. Alta. Con un contorno que se desdibujaba. No se movía, pero estaba ahí. Como si nos observara. Apuntamos con la linterna, y no había nada. Pero al apagarla, volvía a aparecer. Luis dijo. No es una persona. Está imitando voces. Nos quiere separar. Nadie respondió. Solo nos miramos con miedo. Pasamos la noche en vela, y en cuanto salió el sol, empacamos todo y nos fuimos. Ni siquiera desayunamos. Solo queríamos salir de ahí. Al llegar al pueblo, fuimos a una pequeña tienda para comprar agua. El dueño, un señor mayor, nos miró con seriedad. Cuando le contamos lo que pasó, solo dijo: no fueron los primeros. Muchos escuchan esas voces. El bosque tiene cosas viejas, cosas que imitan. Si respondes, te lleva. Cuando éramos adolescentes, pensábamos que nada podía tocarnos. Que los sustos eran solo para películas, y que los espíritus, bueno, eran cosa de gente supersticiosa. Pero después de lo que pasó con la Ouija, aprendimos, de la peor forma, que hay cosas que es mejor no invocar. Todo empezó un viernes por la noche. Éramos 4, Valeria, Marcos, Sofía y yo. Nos juntamos en casa de Valeria porque sus papás se habían ido a pasar el fin de semana fuera. Teníamos la casa para nosotros solos. La idea era ver pelis de terror, pedir pizza, e inventar alguna tontería. En algún momento, alguien mencionó la Ouija. Al principio fue una broma. Pero Sofía, que siempre ha sido la más atrevida, dijo que tenía una en su mochila. Según ella, la había comprado por internet solo por curiosidad. Nos reímos, claro. Pero al final, lo hicimos. Apagamos las luces, encendimos unas velas y nos sentamos en círculo. La tabla estaba hecha de madera, con letras talladas y un puntero de vidrio en el centro. Parecía artesanal, pero daba mala espina. Aún así, pusimos los dedos sobre el puntero y comenzamos con lo clásico. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Nada. Silencio. Espíritu, ¿quieres comunicarte? El puntero no se movía. Sofía insistía, Valeria se reía nerviosa, y Marcos ya estaba perdiendo la paciencia.
Fue entonces cuando pregunté: ¿quién está aquí con nosotros? Y ahí, el puntero se movió. Lentamente, arrastrándose por la tabla, marcó DANIEL. Todos nos quedamos en silencio. Nadie dijo nada por unos segundos. Luego Valeria murmuró: mi hermano se llamaba Daniel. Nadie sabía que ella había tenido un hermano. Murió cuando tenía 6 años, en un accidente en la casa. Cayó por las escaleras. Seguimos con la sesión, y la energía cambió. El ambiente se volvió denso, como si el aire pesara. Las velas comenzaron a parpadear, aunque no había viento. Le preguntamos si era Daniel. El puntero fue al sí. Pero lo que vino después, no fue normal. Preguntamos cosas que solo Daniel sabría. Y las respondió. Pero luego, las respuestas se volvieron raras. Incoherentes. Agresivas. Una pregunta que hicimos fue: ¿quieres decirnos algo? El puntero deletreó MIRNATRAS. Nos miramos unos a otros. Nadie se atrevía a voltear. Hasta que Marcos, el más escéptico, se rió y giró la cabeza. Y de pronto, gritó. Saltó de su lugar, tiró la tabla y empezó a decir que había una figura parada detrás de Valeria. Dijo que no tenía ojos. Que solo lo miraba. Que sonreía. Todos gritamos. Las velas se apagaron solas. El puntero se estrelló contra la pared por sí solo, sin que nadie lo tocara. Encendimos las luces como pudimos. La tabla estaba rota. Y Valeria estaba en shock. Decía que escuchaba la voz de su hermano en su oído, susurrando: no soy Daniel. Esa frase nos congeló. Tiramos la tabla a la basura, intentamos seguir como si nada, pero nada volvió a ser igual. Marcos empezó a tener pesadillas. Soñaba con la figura sin ojos. Sofía dejó de hablar con nosotros. Y Valeria empezó a actuar raro. A veces la llamábamos y contestaba con una voz que no era la suya. Fría. Plana. Sin emoción. Una noche, semanas después, su mamá nos llamó desesperada. Dijo que Valeria se había encerrado en el cuarto, hablaba sola durante horas, y que escribía el mismo nombre una y otra vez: Daniel. 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 Pero no era su hermano. Era algo más. Algo que usó su nombre para entrar. Desde entonces, Valeria está internada. No habla. Solo mira fijamente a la pared, como si esperara algo. Como si viera eso que nosotros ya no vemos. Yo nunca más toqué una ouija. Nunca más jugué con lo desconocido. Porque ahora sé que hay puertas que, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar. Siempre fui escéptico. Nunca creí en fantasmas, ni en posesiones, ni en maldiciones. Hasta que el osito apareció. No fue un regalo. No era mío. Simplemente, apareció. Todo comenzó una semana después de mudarme solo a mi primer departamento. Era pequeño, viejo, en un 3er piso sin ascensor, pero para mí era libertad. Paz. Silencio. La primera noche fue normal. Comí algo, me acosté tarde, y me quedé dormido viendo videos en el celular. Pero al día siguiente, cuando salí de la ducha, noté algo raro en la sala: un peluche. Era un osito café, con ojos negros brillantes y un moño rojo. Estaba sentado en el sillón, mirando hacia la puerta del baño. Yo no tenía peluches. Nadie me había visitado. Cerré todas las ventanas antes de dormir. Pensé que quizá alguien lo había dejado en el pasillo y entró cuando dejé la puerta abierta por error. Lo tomé, lo metí en una bolsa y lo dejé junto al contenedor de basura del edificio. Listo. Problema resuelto. O eso creí. A la mañana siguiente, el osito estaba de vuelta. En el mismo lugar. Sentado. Mirando hacia el baño. Sentí un escalofrío. Reaccioné con lógica: alguien me está jugando una broma. Busqué cámaras, revisé la puerta, interrogué al portero.
Nadie sabía nada. Nadie había entrado. Decidí deshacerme del osito, esta vez de verdad. Lo llevé en una mochila hasta un parque a unos 5 kilómetros. Lo dejé en una banca, me aseguré de que alguien lo viera, y me fui. Esa noche, no dormí. Justo a las 3:17 de la madrugada, escuché un golpe fuerte en la cocina. Salté de la cama, agarré un bat viejo y fui a revisar. La puerta del refrigerador estaba abierta. Todos los imanes tirados. Y ahí, en medio de la cocina, estaba el osito. Sentado. Mirándome. No me preguntes cómo llegó. Yo mismo había tomado el metro para ir al parque. No había forma de que volviera solo. Lo metí en una caja, lo até con cinta, y lo guardé en el closet. Pero no se quedó ahí. Durante los días siguientes, cosas empezaron a pasar. Ruidos por la noche. Voces que murmuraban mi nombre. Puertas que se abrían solas. Mi gato, sí, tenía un gato, se negaba a entrar al cuarto. Maullaba al closet como si hubiera algo dentro. Una madrugada, lo encontré muerto. Sin heridas. Sin sangre. Solo, muerto, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo horrible. Y entonces supe que el problema no era el osito. Era lo que estaba dentro. Busqué ayuda. Un amigo me contactó con una señora que sabía de cosas extrañas. La llevé al departamento. Cuando vio el osito, no quiso ni tocarlo. Me dijo: eso no es un juguete. Es una casa. Una prisión. Algo muy viejo está ahí dentro. Algo que nunca debiste traer a tu hogar. Me recomendó quemarlo. Pero advirtió que tenía que hacerlo fuera del edificio, en un lugar abierto, y sin miedo. Que si vacilaba, él se quedaría conmigo. Esa misma noche, fui al descampado detrás del cementerio viejo. Hice una fogata. Abrí la caja. El osito seguía intacto, con su moño rojo, pero ahora, sus ojos parecían diferentes. Más profundos. Más vivos. Lo lancé al fuego. Y cuando las llamas lo tocaron, chilló. Sí. Chilló. Como un niño. Un grito agudo, insoportable. Las llamas cambiaron de color. De un naranja al azul. Y por un instante, juro que vi un rostro en el humo. Una cara alargada, pálida, sin boca. Solo ojos que me miraban con odio. Después, todo se apagó. Silencio. Oscuridad. Paz. Regresé a casa. Nada volvió a moverse. Las voces pararon. El ambiente cambió. Pero nunca me sentí del todo seguro. Hoy, años después, sigo durmiendo con las luces encendidas. A veces, despierto a las 3:17 sin razón. Siento que algo me observa desde algún rincón.